Buenas tardes a todos. Excelentísima señora Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, excelentísimos señores rectores magníficos de la Universidad Nacional a Distancia y de la Universidad Rey Juan Carlos III, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Bienvenidos a este acto. Nos une a todos el amor a la universidad, nuestra común alma mater. De ella hemos recibido muchos dones, entre ellos el estímulo a pensar por cuenta propia. Y por eso estamos aquí, para debatir libremente sobre el documento de los expertos acerca del sistema universitario español. Agradezco la presencia de la excelentísima señora doña María Teresa Miras, académica de farmacia y presidenta de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, que ha elaborado el citado documento Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español. Agradezco también la presencia del profesor José Adolfo Azcárraga y Feliu, catedrático de Física Teórica, miembro de esa comisión. También mi gratitud a los académicos don Luis Franco, inspirador de este acto, y a don Juan Manuel Rojo por aceptar el formar parte de la mesa, y a la académica doña Ana Crespo por actuar como férrea moderadora. Esta real institución está siempre abierta, no solo a iniciativas que profundicen en la generación y transmisión del conocimiento científico, sino también a propuestas de gran interés actual sobre problemas importantes de nuestra sociedad, como son, aquí en España, la enseñanza de las ciencias a todos los niveles y a escala mundial, la distribución de los recursos hídricos, el papel de la ciencia en la erradicación del hambre, etcétera, etcétera. En la fachada principal del edificio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, en Washington, hay un friso en el que figura un fragmento en griego del libro segundo de la Metafísica de Aristóteles, en el que éste advierte al lector de que la verdad completa es inasequible y por ello le invita a no desdeñar las verdades parciales. Que ese sea el espíritu de esta asamblea. Y sin más preámbulo, y tras darle la palabra a la excelentísima señora Secretaria de Estado, nos levantaremos, dejaremos paso a la mesa y comenzará el debate. Doña Montserrat. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, presidente, por la invitación a la Real Academia a participar en este debate. Y sobre todo quiero agradecer al Comité de Expertos. Aquí hay dos miembros presentes, pero quiero hacer extensiva el agradecimiento a todo el Comité de Expertos que durante muchos meses y de forma totalmente desinteresada, o bueno, mejor dicho, con el único interés común de poder aportar una contribución importante de propuestas para la mejora del sistema universitario español, pues han trabajado muy intensamente y han elaborado un conjunto de propuestas que no son siempre fáciles, porque los temas de la universidad son complejos, porque como corresponde al ámbito universitario, pues no me cabe duda de que ha habido muchas ideas, no siempre todas alineadas, pero que el debate de todas estas ideas ha resultado productivo y ha generado un informe que yo creo que tiene mucho valor, y que tiene mucho valor por dos razones. En primer lugar, porque centra el debate y lo centra en unos ejes que son los bloques que se han definido de cara al debate de hoy, que creemos que son los más importantes de cara a tomar las decisiones fundamentales en este ámbito. Y por otra parte, porque da inicio, es el pistoletazo de salida para un debate en el que queremos invitar a participar a todos los sectores.
Hemos empezado con la creación de un grupo de trabajo mixto con la CRUE, con los rectores, entre los rectores y el Ministerio. Hablaremos, por supuesto, con las comunidades autónomas, con los sindicatos, con profesores, con alumnos, y esperamos tener una amplia participación en este debate, de forma que podamos ir cristalizando a lo largo de los próximos meses cuáles son las decisiones que toma el Ministerio respecto a las propuestas que se le ha presentado. Por lo tanto, entiendo que el debate que va a tener lugar hoy pues es una pieza más de ese debate amplio que queremos fomentar, y en este sentido pues agradezco a todos la participación, y estoy encantada de estar aquí, como en todos los debates que me sea posible, para poder escuchar todas las ideas productivas de cara a las propuestas que se han hecho. Y sin más, pues damos paso al debate. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer la presencia en este debate y quiero agradecer, por supuesto, la presencia de la autoridad que nos acompaña, la Secretaría de Estado, la presentación del presidente y, sin más preámbulos, presento la mesa. La profesora María Teresa Miras Portugal, presidenta del panel, que dirigió el panel de los expertos que elaboraron el documento, el profesor Adolfo de Azcárraga, que colaboró en el mismo, como ya se ha dicho, el profesor Luis Franco, por parte de esta Real Academia, el profesor Luis Franco y el profesor Juan Rojo. Yo misma soy Ana Crespo, académica también de esta casa, como se ha dicho. Espero que todos los presentes conozcamos el documento base de la discusión, estoy segura de que así es. Hemos preparado un resumen que está disponible en la página web de la Academia y también aquí enfrente. Y notarán ustedes que el resumen está planteado en 3 bloques por economía de tiempo y no en los 5 que está estructurado el discurso. El informe. Dado no por otras razones, tal vez deportivas, sino porque el edificio cierra sus puertas a las 8:30, es nuestra intención ajustarnos al máximo al programa organizativo. Ruego encarecidamente la mayor disciplina, haciendo intervenciones muy breves que no se salgan del contexto de cada bloque temático, por favor. Estoy segura que no me veré obligada a interrumpir. Entonces, la organización del acto será así. En primer lugar, la profesora María Teresa Miras presentará esquemáticamente el documento y a los autores. Luego entraremos en el debate, centrándonos en el bloque primero, al que dedicaremos 20 minutos. El bloque primero es selección de profesorado. Y el debate se hará, primero, el profesor Luis Franco formulará su pregunta o su comentario, luego, muy brevemente, por supuesto, luego también el profesor Juan Rojo hará lo mismo. A continuación se abre el debate del público y después a todas las intervenciones responderá por parte de los elaboradores, de los autores del panel, el profesor Adolfo de Azcárraga. Por supuesto, la profesora Miras, si tiene algo que decir, está naturalmente invitada. A continuación, en los otros 2 bloques, seguiremos el mismo sistema. Preguntas y respuestas por parte de los autores. Gracias de antemano por su comprensión y por la benevolencia que tengan si en algún momento tengo que cortar o algo así. Muchas gracias. Y ahora, entonces, doy la palabra a la profesora Miras, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, doña Ana Crespo, y yo quisiera agradecer al presidente de la Real Academia de Ciencias. Es un honor estar aquí. A la señora secretaria de Estado, los señores rectores y los excelentísimos señores académicos y todos los amigos, porque yo sé que en esta Real Academia estamos entre amigos.
Y es algo maravilloso porque sé que todo el mundo valoramos la universidad y la ciencia y somos deudores de esa ciencia y de esa universidad. Bueno, pues el documento fue entregado el 12 de febrero de 2013 y el hecho de que esto sea en la Academia de Ciencias tiene un significado especial. Tiene un significado especial porque si nosotros decimos que la docencia y la investigación tienen que ir unidas, yo creo que esta casa, lo mismo que las otras académicas, aunque esta de modo muy especial, pues este es su lugar y todos estamos convencidos de ese valor. Realmente este documento, que es la propuesta para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, nos fue encargado a una comisión de expertos que nombró el señor ministro hace exactamente 1 año y 1 semana, el 13 de abril de 2012. O sea que ha pasado 1 año y 1 semana desde que nos fue encomendado. Bueno, teníamos la misión de ver cuáles eran los aspectos positivos y negativos, la fortaleza y la flaqueza de nuestro sistema universitario, pero había un consejo detrás y unánime que era jamás destruir. ¿Qué tenemos de positivo para crecer? O sea, nunca en nuestro ánimo estaba el destruir cualquier cosa que fuera, no. Era aprovecharnos de todo lo que tengamos y eso hacerlo crecer. Bueno, la comisión de expertos, pues, que yo me encantaría presentar, en primer lugar a José Adolfo de Azcárraga, que ya ha sido nombrado aquí, y quisiera decir que este documento debe muchísimo a Adolfo de Azcárraga. Es un físico, tiene las ideas muy claras y tiene el problema de que también tiene unas convicciones muy claras. Por eso a veces era difícil decirle, mira, vamos a consensuar un poquito más. Ese es el problema de los físicos, ¿verdad? Aquí hay mucho físico, yo sé que vamos a tener peleas, pero bueno, es bueno introducir este debate porque la comisión de expertos, desde luego que no era uniforme, ni muchísimo menos. Este es un documento consensuado y por lo tanto es un documento vivo y por lo tanto es un documento que puede pasar a la sociedad con su propio debate y con sus propias ganas de que funcione, de hacerlo bien, pero que lleva intrínsecos los mismos problemas que seguramente tiene esta asamblea. Tenemos después a José Campmany, de la Politécnica de Valencia, de Teoría de las Señales, la visión de un ingeniero en este tipo de técnicas, pues nos hacía ver que el mundo iba extraordinariamente deprisa, que las universidades no eran esas universidades del conocimiento estático y que tenemos que estar preparados para un futuro que viene muy movido y del que nos vamos a tener que aprovechar. Teníamos también a Luis Garicano, catedrático de Economía de la London School of Economics. A este lo teníamos que frenar porque tenía un ímpetu modernizador que hubiera cambiado todo y decía, mira, Luis, ten cuidado porque Harvard es una cosa y Harvard es otra. Bueno, teníamos, pero la verdad es que unas ideas y también la manera de ver las cosas y el avance de las cosas que nos hace ver que o nos movemos deprisa o quedamos absolutamente atrás en todo el sistema universitario mundial y desde luego el europeo también. Teníamos a Félix Goñi, biofísico de la Universidad del País Vasco, reposado, sensato, equilibrado, excelente cocinero. Y siempre ponía ese punto de sentido común, de participar, de elaborar las cosas y de verlos con todas las posibilidades que tiene la vida, porque un biofísico no es lo mismo que un físico, ¿eh? Tiene otras connotaciones porque la vida ha sabido recoger escondrijos en donde casi no se cumplen las leyes, porque somos de verdad algo absolutamente especial, la vida dentro del sistema en el que estamos. Don Rafael Pujol, que fue rector de la UCM y que ahora comprendo su valor al manejar una universidad con 110.000 estudiantes y que tenía pues no sé cuántos miles y miles de profesores. Entonces, para mí, cuando vi la persona de consenso que es y todo, fue cuando aprecié de verdad su labor. Ahora que ya eres rector, me daba cuenta de su valor como rector. Y señores rectores que están aquí, muchísimas gracias por lo que hagan, porque debemos de ser insufribles como profesores y como alumnos.
Bueno, teníamos también a don Matías Rodríguez Inciarte, que es presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, que nos ponía al día del valor de los números. Y la verdad es que cuando lo escuchábamos y veíamos las complejidades de sacar adelante las cosas, la necesidad de una financiación, la necesidad de una búsqueda de recursos, también veíamos todo el problema que va asociado a la sostenibilidad de las universidades y el futuro de unas universidades si la financiación no es suficiente. Vamos a tener que hacer muchísimos números. Yo creo que don Matías Inciarte, que es vicepresidente tercero del Banco de Santander, por algo es vicepresidente tercero, y hemos aprendido mucho de los números. Y teníamos también pues, a dos juristas, que eran Mariola Urrea y don Óscar Alzaga, y como ustedes saben, sí han sido los que han puesto una especie de voto particular, de lo que yo, desde luego, aquí no voy a comentar. Bueno, ¿qué valor teníamos como comisión? Y yo creo que se me están acabando los 5 minutos. Sí. Simplemente decir que efectivamente fuimos nombrados, pero eso de ser nombrados, en primer lugar, nos libraba de la responsabilidad de elegirnos nosotros o de cualquier rector nos eligiera. La cuestión es si éramos o no éramos libres para actuar. Y lo que sí quiero decir es que fuimos absolutamente libres para actuar. No declinamos la oferta que se nos hizo, nos sentimos muy honrados de poder participar y de poder ofrecer una opinión de los que estamos dentro de la universidad. Nosotros no venimos de fuera a decir lo que hay que hacer, estamos dentro de la universidad que sufrimos y padecemos, que hemos sufrido y padecido durante muchos años, a la que queremos, que nos ha formado y en la que estamos y vivimos. Por lo tanto, es nuestro sistema ecológico y es un sistema ecológico que queremos conservar de manera maravillosa como el medio ambiente y el planeta. Vamos. Y ya con esto, simplemente que tenemos una serie de apartados que se irán discutiendo aquí, se han seleccionado 3 y solo me gustaría de nuevo finalizar dando las gracias, porque los 5 minutos no me daban para más de 5 nada, imposible. Quiero agradecer a la CRUE, con los que nos reunimos, con Adolaide de la Calle y Juan Juliá, que en aquel momento eran extraordinariamente amables en sus opiniones, a los representantes de los consejos sociales, su presidente, matemático, por eso nos entendíamos muy bien, que es Joaquín Moya Angueler, la conferencia de estudiantes, algunos bien talluditos, que tenían su 5ª licenciatura para poder estar en esa comisión, pero había otros mucho más jóvenes, y también a las comisiones del Congreso, de Educación del Congreso y el Senado, en donde nos llevamos una sorpresa muy grande, puesto que en algunos de esos planteamientos se parecía muchísimo al planteamiento que hizo esta Real Academia de la enseñanza de las ciencias y de la conveniencia de la enseñanza, no solamente a nivel de la universidad, sino a nivel del bachillerato y de la formación antes de llegar a la universidad. Documento, por cierto, que yo quiero agradecer a esta academia porque nos sirvió como gran referente y como preocupación que nos atañe también nos atañía, vamos, en ese momento a la comisión. Muchas gracias. Gracias. Y ahora el profesor Luis Franco, con su comentario, pregunta, reflexión. Muchas gracias. Me toca abrir el fuego en este debate y lo hago precisamente a propósito de ese bloque primero acerca de la selección del personal docente e investigador en las universidades públicas. Vaya por delante que en principio estoy de acuerdo con esa distinción que hace el informe del profesorado de contratación temporal y el profesorado permanente, que me parece que son 2 tipos de figura que deben existir en nuestra universidad. Pero quisiera hacer una reflexión general sobre la misión del profesorado universitario. Todos los profesores universitarios debemos tener una misión dual, por una parte crear ciencia, por otra parte transmitirla. Es evidente que quien no participa de alguna manera y de alguna manera muy activa en la creación de la ciencia, es decir, quien no es investigador, no está capacitado para transmitir la ciencia. Pero no basta con transmitirla a un público especializado, hay que transmitirla a unos alumnos que en principio no tienen conocimiento suficiente de la materia en la que están empezando a iniciarse.
Por otra parte, es necesario que el profesor sepa transmitir entusiasmo por la ciencia. Me parece que es algo muy importante. No solamente debe intentar informar y formar a sus estudiantes, sino que tiene que entusiasmarles con la ciencia si queremos que se perpetúe el sistema universitario. En este sentido, creo que es muy importante que, como hace el informe, se preste adecuada atención en la selección del profesorado a la capacidad investigadora, y también debe prestarse atención a esa capacidad docente, a esa capacidad de transmitir y de entusiasmar por la ciencia. En el informe se hace alguna precisión al respecto, como por ejemplo la posible prueba de una lección para los profesores titulares en sus concursos o cualquier otra medida. Yo la pregunta que me gustaría hacer es ¿de qué manera piensan los expertos que es posible evaluar la capacidad de transmitir entusiasmo por la ciencia y de qué manera es posible evaluar esa capacidad de transmitir, de ser un buen docente? Porque todos tenemos la experiencia de grandes investigadores que son capaces de impartir un seminario en su especialidad de gran altura que puede ser seguido por personas de su especialidad, pero que a lo mejor un estudiante con menos preparación no puede hacerlo. Profesor Rojo, por favor. Gracias. Sí, muy rápidamente. Un comentario y una pregunta. Efectivamente, el documento, en mi opinión, tiene la gran ventaja de que en lugar de proponer que la Universidad Española se comporte como modelos utópicos lejanos, como se ha dicho en algún medio, por el contrario, construye sobre lo existente. Yo creo que eso es importante porque las reformas que propone son posibles. Y eso yo creo que también es lo que seguramente en un lenguaje físico llamaríamos teoría de perturbaciones. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que eso es muy positivo. Entonces, en lo que se refiere a, ya que estamos hablando de profesorado, el acceso por la vía funcionarial, lo que propone es una cosa que llama acreditación pública nacional, que por entendernos son las habilitaciones sin el defecto que muchos encontramos en las habilitaciones, que era la enorme cantidad de concursantes. Ellos proponen que se hagan dos partes y que la primera parte se haga sobre la base de documentos escritos, con lo cual se puede seleccionar a un corto número con el cual ya se lleva a cabo el proceso, con entrevistas o lo que sea. Yo creo que eso solventa un problema que existió y, por el contrario, resuelve un problema existente con las acreditaciones, que no hace falta entrar en el detalle, todos los conocéis. Por lo tanto, en eso yo creo que es un enorme acierto. Mi pregunta sería, puesto que ellos proponen la doble vía, y puesto que la vía, vamos a llamar funcionarial, por este procedimiento que se propone es más exigente, la duda que a mí me cabe es si habrá gente que quiera utilizar esta vía. Si existe una vía paralela con las mismas atribuciones, las mismas competencias, los mismos sueldos, y que se deja simplemente al libre arbitrio de las universidades, algunas lo harán bien, y estoy seguro que lo harán bien, y conozco aquí a alguno que está presente responsable que lo hará bien, pero somos muchas universidades en España, no sé si la mayoría usarían bien esa capacidad. La pregunta es, ¿pueden convivir los dos sistemas? Gracias. En este momento tenemos unos minutos para preguntas del público. Por favor. Concreción y brevedad. Creo que podríamos tener 3 preguntas como máximo. Pido el rector de la UNED, por favor. Profesor Jimeno. Muchas gracias y gracias a los miembros de la comisión, porque creo que han aportado muchos elementos ricos para el debate, ¿no? Y gracias a la Academia por propiciar este debate. Yo querría dos preguntas, ¿no? Una, tan importante muchas veces como las propuestas es el cómo se aplican, aunque sean aplicables, pero el cómo, ¿no? Yo entiendo que una primera respuesta es eso es problema del Ministerio, pero a mí me gustaría poner mucho el acento en ello, ¿no? Porque, en mi opinión, lo que han fallado en muchas de las reformas es que a veces más importante que las normas o las leyes
es el tema de incentivos y desincentivos adecuados. Es decir, en línea, por ejemplo, con lo que decía el profesor Rojo, ¿cuáles son los incentivos adecuados para que las universidades seleccionen bien a su profesorado? Que hasta el momento yo creo que es lo que ha fallado, ¿no? Entonces, esto que casi lo podría aplicar a cualquiera de los puntos que debatamos, ¿qué incentivos y desincentivos podemos pensar para que realmente la universidad, los equipos, tengan ese movimiento hacia los objetivos que pretendemos de excelencia, ¿no? Y en ese sentido también creo que se pueden hacer muchas cosas, esto a lo mejor se lo digo a la Secretaria de Estado más, sin cambiar normas, sino poniendo incentivos adecuados. Recordemos, solamente poner en marcha el tema de sexenios como supuso un trampolín fundamental para que creciera la investigación en España, ¿no? O sea, y una segunda reflexión es, yo creo que todos estamos de acuerdo y felicitamos por todo el acento que se pone en investigación y en excelencia en investigación, etcétera. Yo me gustaría plantear y preguntar cuál es vuestra opinión sobre la docencia. Es decir, a mí me da la impresión de que quizás, porque necesitamos un impulso especial a investigación y seguimos necesitándolo, pues es lógico que se ponga el acento, pero el peligro está en que la docencia está pasando a ser un tema marginal para el profesorado, porque los incentivos claros y notorios son por investigación, sexenios, etcétera. Nadie evalúa la docencia. La evaluación de eficiencia es, la evaluación de eficiencia es por el número de egresados, con lo cual parece que se estimula el aprobado general. ¿Cuál es vuestra opinión? Gracias y perdona, Ana. Gracias. Ha pedido la palabra el profesor Alfredo Pové. Yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con una variable, que es el tiempo. ¿En qué tiempo estamos hablando de selección del profesorado? En unas circunstancias en que no hay ninguna renovación del profesorado. Porque realmente si yo puedo imaginar un brindis al sol, este es uno de los que he visto. Está bloqueada la renovación. Con las personas que veo aquí, a las cuales me da un poco decirlo, conozco a casi todas, lo cual es mal, dada mi avanzada edad. Puede cogernos este modelo o pushing daisies o simplemente dedicados a otras actividades. Y en ese momento se habrá perdido la continuidad. Y todo esto tendrá un sentido literario, puramente. Gracias. Había pedido allí aquel profesor. Profesor Sol. Profesor Sol. Sí, muy buenas. Mi pregunta iba un poco en relación con la que ha planteado el señor rector hace un momento. ¿Para qué? Quiero decir, ¿para qué la selección del profesorado si estamos constatando que el profesorado se desmotiva? Una vez instalado en sus puestos de funcionario, de catedrático, hay muchos profesores que pierden el interés por la docencia y entonces pasan a tener interés en disponer de un cierto ámbito donde gestionar, un cierto chiringuito donde moverse y tener protagonismo social. Creo que hay un problema referido al tema del profesorado que no es solo la selección, es la desmotivación, la falta de vocación en ese asunto. El gran esfuerzo al que se dedica gran parte de la universidad es a la promoción y, digamos, a la ayuda a los compañeros para conseguir sus puestos estables en la universidad. Se dedica una cantidad de tiempo y de esfuerzo tremendo. Y, sin embargo, luego constatamos que una vez alcanzado el puesto estable, la gente pierde ese interés, esa vocación y está buscando otro tipo de cosas. El chiringuito es la tragedia de nuestra universidad. Gracias. Nos queda una pregunta, si es muy breve. La profesora de Montes. Me ha pedido antes solos. ¿En la petición? Ah, no, perdón. Antes la había pedido el profesor Sol. Soy Fernando Sos, de Físicas de la Complutense. A ver, se ha dicho que quizá ahora se da poca importancia a la docencia. La docencia siempre es difícil de evaluar, por supuesto. Pero de momento, como no se hace de manera muy afinada, simplemente se tiene en cuenta el hecho de que la gente haya dado clases.
Entonces, ahora mismo la gente joven está más interesada en dar clases y en hacer gestión que en hacer investigación, porque sí, saben que tienen que hacer algo de investigación, pero saben que aunque hagan un poco de investigación razonable ya les puntuarán el máximo, y entonces lo que es importante es que también tengan gestión y docencia. Con la normativa actual en España, técnicamente un premio Nobel que no hubiera dado nunca clases no podría entrar, porque en el capítulo de docencia tendría un 0, y entonces con la investigación, como enseguida se saturaría, pues no sé cuántos puntos le darían por el premio Nobel, a lo mejor algún puntito en el capítulo de otros méritos. Entonces, yo me pregunto si tenemos que estar arrastrando estas limitaciones siempre. Ahora mismo es prácticamente imposible para una persona del Consejo, por muy brillante que sea, venir a la universidad sin antes nunca ha dado clases. Yo creo que en primera posición todo el mundo puede dar clases, ¿eh? Y entonces me parece que eso no se debería tener en cuenta tanto. Habría que dar mucho más importancia a la investigación de lo que se está dando ahora. Creo que vamos a menos, en contra de lo que ha dicho el señor rector. Gracias. Con esta intervención tenemos que... No, creo que tengo yo. ¿Se me oye? Con esta intervención entonces pasamos al segundo bloque del debate. Hay que contestar. Ah, perdón. Ah. Ya les pedí benevolencia, pero me parece que van a tener más que benevolencia. Gracias. Profesor. Bien, en primer lugar, quiero decir que me siento muy honrado estando en esta casa y que agradezco la invitación recibida a comentar cuestiones del informe en el que he participado. La memoria cercana, con los años, se va relajando y he tomado nota, pero espero no dejarme nada, pero no estoy seguro. Voy primero a la cuestión de cómo evaluar la capacidad docente. Yo creo que hay investigadores buenos que dan muy buenas clases e investigadores buenos que dan malas clases. Pero también creo que hay personas que se concentran fundamentalmente en la docencia y que no por ese hecho son mejores profesores. De hecho, el problema que hay en la universidad es que la capacidad docente, tal como se ha comentado en la última intervención, pues es prácticamente una cuestión de contar el número de años que se da clase, cosa que evidentemente no mejora la capacidad y las virtudes docentes, e incluso en aquellas facultades donde la tradición es no cambiar de asignatura, pues el profesor paulatinamente da peores clases simplemente porque se aburre de oírse a sí mismo. Entonces, por otra parte, está la cuestión de que la docencia está vinculada de manera inequívoca a la investigación. Y eso lo dice la Declaración de Bolonia del año 88, que firmaron 750 universidades, que, como recoge el informe esta declaración, dice que la investigación está unívocamente asociada a la docencia. A mí me parece que es de sentido común que los investigadores tienen la potencialidad de dar mejores clases, sencillamente porque están más al día, conocen mejor su materia, tienen más preocupación por ella. Por supuesto pueden ser malos profesores, pero de ninguna manera en mayor grado que aquellos que no hacen investigación. Por tanto, el reproche que se le hace al informe, y que todos hemos oído muchas veces, de que potencia la investigación en detrimento de la docencia, yo creo que está fuera de lugar. Es verdad que el informe habla de garantías respecto de la investigación, pero esas garantías son precisamente las que necesariamente van a producir una mejor docencia. Es verdad que hay investigadores que son malos profesores, pero, como digo, no en mayor número que aquellos que concentran su actividad en la docencia y no hacen investigación. Esos son, a priori, peores que los que hacen investigación. Esto me parece sentido común, pero incluso el informe se ha molestado en citar un artículo donde se ha hecho un estudio y se ve ese punto. Después está la cuestión de la doble vía, y efectivamente la doble vía tiene una finalidad en el informe y por eso la comisión la introdujo. En primer lugar, porque, como ha dicho la presidenta, y yo suscribo lo que dice, el informe ha querido ser realista. No se trata de hacer algo que sea una reinvención de la Universidad Española, que tiene muchos siglos de existencia. De hecho, se cita a la Universidad de Palencia, que no existe ya, pero que es la más antigua, y donde hay un trocito que dice cómo había que formar una nueva universidad, que es verdaderamente deliciosa. ¿Por qué la doble vía? En primer lugar, porque la vía funcionarial está bien establecida y en los estudios y análisis que hemos hecho, comparado todos los países de Europa y fuera de Europa,
Fuera de Europa realmente hay pocos funcionarios en la universidad, pero dentro de Europa conviven los dos sistemas y la vía funcionarial no tiene por qué ser mala necesariamente. Pero es necesaria la otra vía, la vía de la contratación, por una razón, porque es más ágil. España ha perdido una oportunidad que no han perdido otros países cuando la caída del muro en el año 89, en la que se produjo un enorme éxodo de científicos de los antiguos países del este, del cual se han beneficiado montones de países, y obvio es decir que el que más se ha beneficiado de todos ha sido Estados Unidos, porque la facilidad de contratación es mayor. Pero esa doble vía en la contratación directa por las universidades no quiere decir que el rector señale, hay una comisión con unas garantías, etcétera. Pero tiene una agilidad para la contratación de extranjeros que la vía funcionarial la hace más difícil. No obstante, el informe insiste que tanto en una vía como en la otra, los extranjeros puedan participar. Y en el caso de que sean ciudadanos comunitarios, pues la vía convencional es la que daría lugar a la condición de funcionario. Pero el énfasis en el profesorado extranjero es permanente e incluso se dice que a lo mejor sería conveniente poner una proporción mínima, que el informe dice del orden del 1%, de profesorado necesariamente extranjero para introducir nueva sangre en la universidad. Yo creo que, el informe cree, y desde luego yo también, que los dos sistemas pueden convivir pacíficamente y, en definitiva, al final todo va a quedar en lo mismo. Es decir, si una universidad o se empeña en pervertir las reglas y en hacer las cosas mal, nadie va a poder evitar que eso sea. Lo que hay que hacer es poner dificultades para que eso pueda suceder. Después, el rector de la Universidad Nacional a Distancia, es que no veo el nombre que está tapado, Gimeno Ullastres, el profesor Gimeno Ullastres ha mencionado una cosa que es muy razonable, que es el problema de que una cosa son las grandes líneas y otra cosa es el detalle, ¿verdad? Como dicen muy bien los anglosajones, the devil is in the detail, y efectivamente los reglamentos son importantes, o los detalles. Él se pregunta qué incentivos puede haber para seleccionar bien. Pues yo creo que los incentivos son que los tribunales estén adecuadamente formados por personas cuya competencia investigadora esté fuera de toda duda, de manera que tengan la tendencia a seleccionar también a los mejores. Por supuesto que lo pueden hacer mal, pero eso ni este informe ni ninguna universidad que se empeñe va a poderlo evitar. O sea, Harvard, Cambridge son lo que son precisamente porque las comisiones, las entrevistas seleccionan realmente a los mejores. Respecto de los sexenios, el informe, que reconoce la enorme labor que en la mejora de la universidad han hecho los sexenios, el enorme efecto, el informe propone que sean crecientes en su retribución. De modo que el segundo sexenio sea más retribuido que el primero y así sucesivamente. Tampoco dice que acaben en 6, yo no sé por qué tienen que acabar en 6. Se puede encontrar uno con anécdotas curiosas de que un profesor con 6 sexenios, pero cuyo último sexenio dejó de estar vivo hace más de 10 años, no puede formar parte de tribunales. Les parecerá esto cómico, pero me ha sucedido. La docencia es importante, por supuesto que es importante. Y en el informe no hay nada que permita decir que se le da un carácter marginal. Lo que sí dice el informe y pone en cuestión es que los supuestos criterios que hoy se utilizan para evaluar la docencia, es decir, el número de clases que se han dado, el número de cursillos de innovación educativa en las que el profesor ha participado, el número de burocracias 1000 que han crecido precisamente porque eso se considera como mérito. Aquí hay una perversión del sistema. El sistema introduce unos criterios para valorar la docencia que automáticamente produce que se generen las comisiones, los organismos donde tienen que estar los profesores para poder decir que su docencia es de calidad. El informe cuestiona que eso sea el sistema para evaluar la docencia y lo que dice el informe es que, puesto que investigación y docencia están vinculadas, se conseguirá una mejor docencia si se hace más énfasis en la investigación. De hecho, en algunas universidades está surgiendo ya una enorme perversión de la evaluación de la docencia porque se está evaluando por el número de aprobados. Esto es algo que debería producir, en los señores rectores, irritación, indignación. ¿Cómo es posible que se produzca el evidente conflicto de intereses en virtud del cual la docencia de un profesor
Se juzga la calidad de la docencia por el número de aprobados. Esto es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Respecto de la escala de tiempo que decía el profesor Pobes, la comisión querría que el Ministerio actuara, estudiara y decidiera con la mayor velocidad, porque efectivamente, si no, desde luego a mí, por ejemplo, ya me llega tarde. Pero eso no está en nuestras manos. Respecto de la gestión, ya he dicho lo que produce, que genera más gestión. Y respecto de la última intervención los premios Nobel, pues el propio informe pone un ejemplo de un premio Nobel que no sería acreditado con los baremos actuales de la ANECA, que son un absoluto desastre en opinión mayoritaria de la comisión. No sé si hay dos que a lo mejor no opinarían lo mismo, pero el resto de la comisión es unánime a este respecto. Y que los investigadores del CSIC, precisamente por estas trabas de tipo burocrático, si se les tuviera que juzgar la docencia, dirían, he dado algún curso de doctorado, etcétera, que no podrían pasar a la universidad. El informe dice explícitamente que debe fluidificarse, valga la palabreja, lo más posible el trasvase entre universidad y consejo. Gracias. Ahora vamos a entrar entonces en el segundo bloque. El segundo bloque, como ven, versa sobre el sistema de gobierno. Se recomienda mucho huir de la palabra gobernanza, según uno de los autores del informe. En este punto, ahora mismo doy la palabra al profesor Franco para que haga su comentario o reflexión. Muchas gracias. Pienso que es importante que el gobierno de las universidades esté lo más alejado posible de los vaivenes de la vida política. Un antiguo rector de la Universidad Complutense solía decir que los mecanismos democráticos que incuestionablemente valen para el sistema político no tienen por qué valer para los subsistemas como es el de la universidad. En ese sentido, las universidades públicas, que dependen económicamente del Estado o de la comunidad o de la comunidad autónoma correspondiente, tienen el peligro de verse inmiscuidas en ese debate político que es perfectamente legítimo para el sistema del Estado o el sistema de las comunidades autónomas. En el informe se menciona repetidas veces que los miembros del Consejo de la Universidad deben tener un elevado prestigio y incluso se dan algunos parámetros con los que se puede evaluar ese prestigio. Pero mi pregunta concreta sería cómo es factible, cómo se puede articular el que los miembros del Consejo de Universidad que propone el informe sean absolutamente independientes o lo más independientes posible frente al poder político. Sí, gracias. Brevemente también. Al fin y al cabo, lo que se propone aquí en este documento y solución que a mí me parece muy interesante es lo que en conversaciones de café yo creo que discutimos casi todas las mañanas. Está bien que alguna vez se plasmen por escrito. Generalmente la gente piensa que lo más importante es el cambio en la elección del rector, porque es lo más espectacular. Pero hay otros cambios importantes aquí dentro que no se ciñen a eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con los decanos? ¿Qué pasa con los directores de departamento? Y a mí me parece que la solución buscada en estos casos es buena porque es admitir la propuesta por parte de, por ejemplo, los miembros del departamento, pero dejando al rector la capacidad de que si la propuesta no es conveniente, porque por ejemplo ese departamento no está funcionando correctamente, quepa la posibilidad de modificar el comportamiento de ese comportamiento mediante la actuación del rector. Eso a mí me parece que es muy importante. Por tanto, esta propuesta no solamente cambia el modo de elección del rector, sino que le da mucho más capacidad a los rectores para influir en sus universidades, puesto que tienen la capacidad con los departamentos, incluso con las facultades, de modificarlos cuando las cosas no vayan bien. Mi pregunta era simplemente si en el Consejo que se llama Consejo de la Universidad, que es la nueva figura que se propone, que a mí me parece muy interesante,
y que de alguna manera trata de buscar un equilibrio entre la comunidad autónoma, que es la que financia, y los propios miembros de la universidad, si de alguna manera se ha analizado eso un poco. Aquí hay unas cifras tentativas, por supuesto esas cifras las tendría que contemplar el Gobierno en su momento o el Parlamento en último término si es que es necesario, pero si se ha hecho alguna reflexión, porque hay unas cifras aquí, 50, 25, 25, o son meramente tentativas, esa sería mi pregunta. Abrimos para este bloque. Yo creo que con 3 preguntas vamos a tener suficiente. En la primera mano se levantó por allí aquella persona que está de pie. Perdón, ya lo habías pedido. La segunda palabra la voy a dar al profesor Peña, el rector de la Universidad Carlos III. Y tú también lo habías pedido. Y la tercera la voy a dar al rector de la Universidad Autónoma. Y la cuarta, preferimos no repetir, perdón, voy a dar a una profesora del final, la profesora Serranilla, para no repetir las mismas personas. Esto es el orden. A ver, dime, por favor. Bien. Le doy la palabra a la... ¿Perdón? Sí. A mí hay cosas que no me acaban de encajar. Me parece que hay toda una serie de argumentaciones que dicen una cosa y que luego se contradicen inmediatamente. Se ha dicho aquí, creo recordar, que no se cogía nada de lo que ya estaba hecho y bien hecho, ni se trataba de transformar. A mí me sorprende en estos momentos en el que se está planteando una disminución enorme de la financiación pública de la universidad, que se intente que la influencia de los factores externos a la universidad sea cada vez mayor. Pero no solo eso, es que además se dice que la razón que se debe evitar el nombramiento de sus autoridades, los universitarios, porque son parte interesada y decisoria a la vez y propugnan sus intereses inmediatos y no por la excelencia académica, que es lo que necesita la sociedad. Ahora, me gustaría saber por qué los miembros del actual Consejo Social, que es probablemente la institución más inútil que ha existido en la Universidad Española en los últimos 100 y pico años, tiene mayor capacidad para no hacer eso porque tiene los mismos intereses y además todavía mucho más porque son bancos, son eléctricas, son toda una serie de elementos que evidentemente tienen intereses específicos y muy claros. Entonces, que cuando se está tratando en un país en el que se pone en cuestión el déficit de la democracia, se decida que todos los nombramientos son a dedo, pues a mí me parece cuando menos alarmante. Gracias. Porque, no he terminado, perdón, si no le importa. Es que además, cuando se ha preguntado antes por alguno de los integrantes de la mesa que si se iba a dejar al margen de los planteamientos políticos, es que el informe lo deja clarísimo, se deja absolutamente en manos de la comunidad autónoma, con lo cual, si tenemos en cuenta los brillantes resultados que ha tenido ese sistema en Caja Madrid, a lo mejor es posible que la universidad acabe exactamente igual que Caja Madrid, porque tiene mayoría absoluta, y se pueden hacer las cuentas, y estoy dispuesto a hacerlas porque las tengo hechas, en que la mayoría estaría siempre en manos de la comunidad autónoma. Vale. Creo que esto es un dislate total. Vale, creo que te hemos entendido, gracias. Bueno, pero es que hay argumentos, no es solamente opinión. Gracias. La siguiente palabra, el profesor Peña, rector de la Universidad Carlos III. Bueno, como yo iba a ligarlo mucho al tema de la financiación, que es el siguiente, y para que todo el mundo pueda hablar, me voy a reservar para el tema de financiación, porque creo que la gobernanza tiene que estar muy ligada a la financiación, y me referiría a ello en el siguiente, y entonces dejo la palabra al rector de la Autónoma. Sí, muchas gracias. No, yo quería poner el punto. Es verdad que a veces el tema de gobernanza se fija en estos aspectos de elección, y yo quisiera desviar un poco el aspecto hacia los instrumentos, ¿no?, realmente de gobernanza. O sea, me preocupa que evidentemente busquemos a los mejores expertos del mundo, a los más razonables, a los más científicos, y desde luego ponerles en el marco de una legislación, tal y como la española, totalmente regulada,
con una legislación para las universidades también a nivel de comunidad autónoma, y además le añadimos unos estatutos que se da a la propia universidad, les aseguro que si mezclan las tres cosas y ponen al mejor gestor del mundo en esas condiciones, dudo que la gobernanza fuera mucho mejor. Lo que quisiera es, efectivamente, yo creo que los aspectos importantes tienen que ver mucho con la excesiva regulación que existe para el gobierno o realmente la gobernanza, lo que más les guste, de las universidades. Y ahí yo pondría el énfasis de que se revise todas las leyes que hay publicadas, todas aquellas que estén en marcha, y desde luego si se pueden suprimir algunas y suprimir algunos aspectos que limitan precisamente esa autonomía a la hora de gobierno y a la hora de tomar decisiones, por supuesto añadiendo la responsabilidad y la transparencia adecuada, yo creo que se daría un buen paso antes de entrar sobre modelos de elección o modelos de selección. Gracias, doctor. Ahora había una palabra allí detrás y no me da tiempo de darte la autoridad. Profesora Serranillo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Soy Pilar Serranillos, de Farmacología Complutense. Y bueno, yo voy a hacer una pregunta tremendamente pragmática, puesto que el informe ya está hecho. Me parece interesantísimo el debate que se abre y me congratulo de que seamos capaces de continuar debatiendo. Pero mi pregunta es, como digo, tremendamente pragmática. Entiendo que el debate aporta cambios importantes, cambios profundos en el sistema que tenemos, y lo que me gustaría es, no sé si el profesor Rojo o la propia doctora Crespo, por su experiencia anterior, me podrían responder si creen que sería necesario modificar, hacer una ley completamente nueva para ponerlo en práctica. Quiero decir que el informe está hecho, hay que, espero que ejecutarlo, o simplemente normas de rango menor o otro tipo de normas inferiores serían suficientes para que se pudiera iniciar ese cambio que se propone. Gracias. Entonces, el profesor Azcárraga tiene 5 minutos para respuesta. Difícilmente se pueden responder en 6 minutos preguntas que han ocupado 10, pero en primer lugar, una cosa que dice el informe, en la línea de una de las preguntas que se han hecho, es que el número de organismos debe reducirse en lo posible y que no deben crearse más organismos de los que sean estrictamente necesarios. En segundo lugar, se ha mencionado la cuestión de la inutilidad del Consejo Social. No puedo extenderme ahora de por qué el Consejo Social tiene el papel que tiene, pero habría que remontarse a la cuestión de la constitucionalidad y a una enmienda, a una sentencia del Tribunal Supremo sobre este punto. Pero una cosa que ha surgido en varias ocasiones cuando se habla, ¿por qué va a mejorar las cosas haciendo esto? O haciendo estas y otras cosas también en el profesorado. Porque una de las cosas que inspira el informe, y lo dice repetidamente, es que la universidad debe ser un servicio público. Y que cuando se habla del servicio público que constituye la universidad, lo fundamental es tener perfectamente establecido cuál es el público al que tiene que servir. Y muchas de las cosas que también afectan al capítulo del sistema de gobierno, que no gobernanza, es el problema de que la universidad no puede ser juez y parte, entendiendo que el público está formado por el PDI y los PAS. Eso no es así. Y muchas de las cosas que propone el informe están precisamente en la línea de no tener en cuenta como el destinatario fundamental del servicio público aquellos que en un momento dado del tiempo pertenecemos a la sociedad. Entonces, la cuestión del prestigio de las personas que deben estar en los órganos de gobierno. Pues el prestigio, naturalmente, es una cosa relativa, pero hay criterios. Una de las cosas novedosas que dice el informe es que los currículum vitae de todas las personas que estén en órganos de gobierno debe ser público y fácilmente accesible, incluso de los estudiantes, a los que se les pide que hagan público el expediente académico, cosa que les sorprenderá a algunos de ustedes, pero se hacía en la Universidad de Buenos Aires, quizá la última universidad en la que uno pensaría, pero eso se hizo. Respecto del Consejo de la Universidad, que engloba las competencias de
el Consejo de Gobierno y del Consejo Social, pues el informe propone una cosa muy parecida a lo que proponía el informe que elaboró una comisión de expertos nombrada por el ministerio anterior, que presidía justamente mi amigo y colega Rolf Tarrac. Claro, era físico y por tanto se le pueden echar todas las culpas de que los físicos hacen estas cosas. Pero realmente es que ante problemas semejantes, pues las soluciones tienen que ser parecidas. Yo no creo que sea un problema de ausencia de democracia y el informe, así lo cree, es decir, no es que yo lo crea, lo cree el informe, la elección del rector tal como está constituida, porque el rector parte del Consejo de la Universidad, en donde el 50% lo nombra el claustro, el 25% la comunidad autónoma y el 25% es elegido por los dos grupos, con una condición importante. El Consejo de la Universidad tiene que tener mayoría de académicos. Esto desmonta cualquier objeción de anticonstitucionalidad que ha sido muy repetida y, en fin, podría citar sentencias, pero desgraciadamente no tengo tiempo. Pero ya se verá que lo que se dice del informe, espero que si hay algún informe en marcha de la Abogacía del Estado, pues muestre que lo que se propone es constitucional. Respecto de si eso pone el Gobierno de la Universidad en las manos de las comunidades autónomas y podemos tener una repetición de lo que ha sucedido con Caja Madrid o instituciones parecidas, eso es una cosa que ponía los pelos de punta a todos los miembros de la comisión. Y por eso existe un punto en el que dice literalmente: la pertenencia al Consejo de la Universidad será incompatible con tener o haber tenido un cargo político, empresarial, sindical, en organismo público alguno de ámbito nacional, autonómico, provincial, municipal u otros dentro de los 4 años anteriores. Por supuesto, no se puede evitar que alguna persona haya tenido algunos intereses en algún momento dado, pero eso no implica que tenga que funcionar mal. Es decir, llega un momento donde el impedir que haya una disfunción puede hacer imposible el que cualquier organismo funcione. Las cautelas, en opinión de la comisión que elabora el informe, yo creo que son muy amplias y deberían ser suficientes. ¿Eso evita que haya alguna universidad donde el Consejo de la Universidad funciona mal? No. ¿Evita que haya un rector que no cumpla con sus obligaciones? Tampoco, pero lo hace más difícil. En cuanto a la politización, yo creo que no se puede negar hoy en día que no hay nada más político que la elección de un rector. No rasguemos las vestiduras, porque todos los rectores lo primero que tienen que hacer es ver a qué sector de su electorado satisfacen más u otros, y entre los propios rectores, y eso la comisión lo sabe muy bien, hay rectores que están muy orgullosos porque los ha elegido el PDI y sonríen un poco cuando se enteran que otro rector ha sido elegido por el PAS o por los estudiantes. Esto es una verdad que no porque yo la diga, pues públicamente no es sabida. De modo que la elección del rector es ya bastante política y no creo que lo que aquí se propone la vaya a politizar más, yo creo que no. La comisión, como bien se ha dicho, y lo ha señalado el profesor Rojo, ha tenido mucho interés en que el rector tenga una capacidad ejecutiva, como sucede en montones de universidades, pero que llega hasta el nivel del director de departamento, que ese sí es escogido por sus colegas, pero refrendado por el rector, de modo que si algún departamento no está funcionando bien, pues entonces el rector puede intervenir. ¿Que esto vaya a configurar una universidad mejor? La comisión piensa que sí. Que sea la garantía o la panacea, esto nadie en su sano juicio lo puede pensar. Es decir, hay que ser realistas y pensar que siempre una cosa pues puede funcionar menos bien de lo que se espera de ella. Pero desde luego la comisión piensa que esto configuraría una universidad con una capacidad de renovación, de agilidad, de captar a buenos profesores, captar a buenos investigadores, que en estos momentos la universidad no tiene. Hoy en día los rectores, perdón por los que están aquí presentes, pero seguro que ellos lo saben muy bien, pues están preocupados de cuando se dice una cosa, pues el efecto que va a tener en determinado sector de la universidad. Entonces, pensamos que un rector con una capacidad ejecutiva y con unas garantías de calidad, pues podría configurar una universidad un poco más ágil, científica y docente de las que tenemos ahora. Y en esta cuestión me gustaría citar a Picasso. Picasso solía decir, lo digo porque
cuando se hablan de estas cosas siempre se está hablando de que se abre un debate, se abre un debate. Picasso decía, lo importante no es buscar, es encontrar. Está bien, este es un informe, los rectores han tenido especial interés y especial énfasis en decir que este es un informe entre muchos. Pero yo creo, si me permiten los señores rectores aquí presentes, que les lleve la contraria, que no es un informe entre muchos. Este es el último, puede que haya otros, pero es el último, y eso ya le da una cierta ventaja. Pero además es que en muchas cosas coincide con otro informe que había hecho el gobierno anterior, o mejor dicho, una comisión nombrada por el gobierno anterior, con el cual hay ciertas afinidades. Entonces, más bien, habrá que concluir que en este debate y en esta búsqueda, ante problemas parecidos, se encuentran soluciones parecidas. Y que la solución a esto no es que el debate se prolongue, como también había dicho, me parece que era el profesor Pobes, indefinidamente, porque esa sería la garantía de que jamás cambien las cosas. Hay un hecho objetivo. Las universidades españolas no están en los rankings internacionales de calidad. Y estos rankings se pueden poner en cuestión, se puede decir lo que sea. Pero déjenme, aun a riesgo de que la moderadora me llame la atención, en contarles, déjenme que les cuente una anécdota. El gobierno de Pakistán, no es que sea un país occidental enormemente desarrollado, concede becas postdoctorales a sus estudiantes para ir a las universidades que ellos decidan. Pero pone una condición. Dice que la carta de aceptación del centro debe proceder de una de las 200 mejores universidades de uno de los rankings que cita este informe. Y en esos 200 mejores universidades solo hay una española, la Universidad de Barcelona, que además es la 187. De modo que está por pelos. Eso quiere decir que el gobierno de Pakistán no puede enviar alumnos a hacer estancias postdoctorales a la Complutense, a la Universidad de Valencia, a la Universidad de Salamanca, etcétera, solo y por ahora. Entonces yo creo que uno no puede ignorar esto, puede poner todas las pegas que quiera a la metodología, el sistema, etcétera. Y por cierto, querría hacer una observación caucionaria, si se me permite la palabreja, que es que ahora están empezando a aparecer en España rankings que organizan los departamentos de sociología, parecen haber encontrado una mina, y todos los departamentos quieren hacer sus propios rankings. Cuando el informe habla de rankings, dice absoluta y totalmente internacionales. Y cita 3, que son justamente los 3 que ha utilizado el gobierno ruso para meter, su problema es más sencillo y más difícil, para meter 5 universidades dentro de las 100 mejores. El gobierno ruso, eso lo cita, no sé si lo cita el informe, porque no sé si lo sabíamos cuando se escribió el informe, creo que no, pero cita 3 clasificaciones internacionales que son justamente las 3 que da el informe como uno de los ingredientes de la medida de la calidad de la universidad. Gracias. Y no sé si me he dejado algo, pero... Gracias. Pero, en fin. Pero te han cortado la bueno, palabra. entonces... Te han cortado la palabra. Entonces ya no digo nada. Entramos entonces en el tercer y último bloque. El Consejo, aparte de no tener 4 años antes estas implicaciones políticas, sus mujeres e hijos, sus familiares directos, están contemplados en el informe que tampoco tengan esa implicación en política y demás, vale, porque está claro que también ahí habría un interés directo. Vale, pero no... O sea, no se ha dicho, por eso decía que por favor que lo Vale, gracias. No, es que no tenemos el tiempo suficiente. Vamos. Vale, pero como no teníamos la palabra, da lo mismo. Que sí. La financiación y la evaluación, entonces, es el último bloque que vamos a tocar. El edificio tiene que cerrar a las 1:30. Entonces, nos distribuimos el tiempo que nos queda y le doy la palabra al profesor Franco. Muchas gracias. Bueno, se trata efectivamente de un bloque importante que ya se ha mencionado aquí. Y yo quisiera referirme a una cuestión un poquito tangencial a la financiación, y es que en las consideraciones previas que el escrito, el informe hace al bloque que denomina financiación de las universidades, dice que si bien los servicios docentes de nuestras universidades tienen una financiación comparable
a las de las universidades de nuestro entorno, los servicios de investigación y de transferencia de conocimiento se desarrollan en un contexto muy débil, dice textualmente el informe. Efectivamente, esta circunstancia a mí me parece que es muy importante a la hora de desarrollar la investigación en la universidad. Ya hemos hablado bastante de la importancia que debe tener la investigación en la universidad. Cuando esta investigación se tiene que desarrollar de una forma competitiva con los investigadores que trabajan en organismos públicos de investigación o en otros centros de élite de investigación, los universitarios nos vemos en una franca desventaja. Normalmente yo coincido con los autores del informe en que los servicios de transferencia del conocimiento y de apoyo a la investigación de las universidades son muy deficientes en general. Hay excepciones, por supuesto. Mi pregunta: ¿qué medidas concretas se podrían tomar para, desde las alturas que correspondan, ministeriales o desde las comunidades autónomas, se apoye a la investigación en las universidades de una manera compatible con la paralela a cómo se apoya la investigación en los organismos públicos de investigación? Gracias, profesor Rojo. Sí, gracias. Por supuesto, yo creo que todos los universitarios estamos más que preocupados con la situación de la financiación en la Universidad Española. No es ningún secreto y claramente el informe apunta cuestiones muy importantes como la programación plurianual y algún otro que trata, por supuesto, de resolver este grave problema que ahora mismo pone en enorme dificultad a la Universidad Española. Pero yo creo que, puesto que la Universidad lo que está haciendo es pidiéndole a la sociedad que la apoye para no, por decirlo de alguna manera, para no fenecer en el esfuerzo, parece razonable también que le ofrezca a esa misma sociedad, a la que está pidiendo recursos extraordinarios en un momento difícil, que le ofrezca a cambio lo que en inglés se llama accountability, o que en español podemos decir que es la capacidad de ser evaluada. Y yo creo que este pacto, yo creo que es un pacto importante. Yo creo que las universidades lo aceptan. Entonces, por eso me gusta que se contemplara financiación al lado de evaluación, porque son dos cosas que yo creo que no pueden ir separadas. Entonces, mi pregunta concreta en el caso que concierne a la evaluación, y sin olvidar, por supuesto, que el asunto de la financiación es fundamental, pero en lo que se refiere a la evaluación, mi pregunta sería, ¿quién debe evaluar esas universidades? Evidentemente tiene que ser algo externo a las universidades, pero ¿quién se contempla, o si es que la Comisión lo ha contemplado, que debe evaluar eso? Y segundo, ¿a quién rinde cuentas esa evaluación? Es decir, esa evaluación, ¿a quién se presenta? Podría ser a las comunidades autónomas, porque hay una parte importante que está transferida, pero podría ser también a los ministerios centrales correspondientes, porque también la parte de investigación, por ejemplo, no está transferida. Y entonces, pero convendría de alguna manera, en algún momento, que se viera un poco, al menos desde el punto de vista filosófico, a quién rinde cuentas esa evaluación. Gracias. El profesor Peña, el rector de la Universidad Carlos III. Vale. Ya no más. Tendría que tener allí detrás la siguiente, aquí la siguiente, y al profesor Sol no repito porque ya... Y cortamos con esto y vendrían luego las respuestas. Profesor Peña, por favor. Bueno, yo quería comentar, primero yo quería felicitar a la Comisión porque yo creo que ha hecho un trabajo muy valiente, que su diagnóstico coincide con el informe Tarraj, el de Audacia para Avanzar, y yo creo que es un informe muy bueno y que hay que tomar en serio, y yo agradezco todo el trabajo desinteresado que han tenido los miembros de la comunidad. No quiere decir que esté de acuerdo, obviamente, en cada uno de los puntos, ni es imposible que lo estemos todos, pero a mí me parece que es un informe muy valioso, bien hecho y que diagnostica muy bien los problemas que tenemos. En particular, a mí me parece que el aspecto de financiación, yo estoy de acuerdo con todo lo que resalta, pero me parece que se ha quedado un poco tímido. Y yo quisiera preguntarle en esta dirección, porque se reconoce mucho la diversidad de las universidades españolas, y cuando estaban hablando en los puntos anteriores, por ejemplo, yo creo que obviamente no pueden tener los mismos problemas para contratar profesorado extranjero a la Universidad X, no voy a citar ninguna, que la Universidad Autónoma de Madrid. En mi universidad yo tengo departamentos, al menos 4 estaba contando con el 45% de extranjeros ya. Es decir, algunas universidades tenemos ese problema encima de la mesa, otros no lo tienen. Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta esa diversidad. A mí me parece que el problema más grave que tiene la Universidad Española, y voy a expresar una opinión particular, y lo ha dicho el profesor Jimeno antes, es la falta de incentivos. Resulta inconcebible, y yo cada vez que lo explico por ahí,
nadie se lo cree, es difícil de creer porque ya prácticamente no pasa en ningún país de Europa y yo creo que en casi ningún país del mundo que la financiación de las universidades no dependa de sus resultados y no dependa de su calidad. El problema entonces, si eso no lo resolvemos, a mí me parece que todo lo demás es irrelevante. Podemos cambiar la forma de elección de rector y a mí me parece muy razonable la propuesta que se hace con todas las salvaguardas que se tratan de hacer. Pero si el rector no tiene la capacidad de convencer a la gente más activa, a los mejores investigadores y a los departamentos, de que si lo hacen mejor van a tener más recursos globalmente, no los grupos de investigación que ya los tienen, porque España hemos desarrollado un sistema que, por cierto, estamos destruyendo, en mi opinión, pero bueno, en donde hemos alcanzado un buen nivel científico. Pero ese nivel científico no va acompañado de una idea global de política general de las universidades, porque no hay instrumentos y el rector se encuentra sin ninguna capacidad para llevar a cabo políticas y convencer a la comunidad universitaria de que buscar gente fuera, no seleccionar a los amigos, ser más duros en los criterios para aprobar tesis doctorales o cualquier otro campo, la internacionalización, etcétera, o cualquier otro campo en que entremos, porque no hay el convencimiento, y aparte es verdad, esa es la maldita verdad que tenemos en España, de que si la universidad lo hace mejor, va a tener como universidad más recursos. Por supuesto que los grupos más activos tendrán recursos, pero yo creo que eso no se aborda suficientemente. Ha habido alguna experiencia muy tímida, como los campus de excelencia, pero yo creo que si no abordamos este sistema, todo lo demás que hagamos, pues a mí me parece que dada la diversidad que tenemos entre universidades, y yo creo que dentro de la autonomía universitaria, eso se dice en la comisión, en el informe, y me parece muy bien, pero quizá no se insiste suficientemente que los sistemas de gobierno pueden ser distintas en distintas universidades. A lo mejor no tenemos que modificar la elección de rector en todas, solamente las que quieran hacer algo distinto, y eso tiene que ir acompañado de recursos adicionales. Gracias. Buenas tardes, soy Juan Castellanos de la Politécnica. Entonces, precisamente en este punto y en el anterior, pero en este punto quiero comentaros, o comentarles a ustedes, perdón, con lo que ha pasado en la Universidad Politécnica de Madrid. La Universidad Politécnica de Madrid, yo creo que ha sido desde hace 5 o 6 años la más fiel colaboradora con la Comunidad de Madrid, la que se ha creído las cosas que decían de la Comunidad de Madrid, y en este sentido, por ejemplo, yo me acuerdo que en una junta de facultad, de la que soy parte, y también soy miembro del claustro, se nos dijo que se iba a firmar un acuerdo con la Comunidad de Madrid por la que la financiación vendría más si el número de aprobados era mayor. Y se pasó a la aberración de decir, bueno, nos hemos comprometido la Politécnica a tener un 80% de aprobados. Entonces, ¿a cuántos tenemos que aprobar? Etcétera, etcétera. Vergonzoso, pero era una de las condiciones para obtener financiación. Otra cosa, a nosotros en la Politécnica desde hace muchos años estamos grupos de investigación, buscando dinero, proyectos, creyéndonos de la investigación con la Comunidad de Madrid. Hemos hecho un campus de Montegancedo lleno de edificios, lleno de investigación. La Comunidad de Madrid, yo entiendo y creo que hace unos años apostaba por esto y ponía dinero por esto, y entonces, fíjense, en enero del 2010, están los papeles, nuestra universidad tenía un superávit de 45 millones de euros. 2 años después, enero de 2012, un déficit de 35 millones de euros. Entonces, esto unido a que la Comunidad de Madrid quiere quitar los 39 millones, resulta que estamos absolutamente en bancarrota. Luego, ojo, que no se puede cambiar de política y dejarnos con las cosas sin poder hacer. La pregunta, pues que tiene que mejorar la financiación, que no puede ser, ahora decimos esto, nos embarcamos todos y ahora todos arruinados. Gracias. Profesor Moreno. A mí también me parece una buena idea unir en este bloque financiación y evaluación, aunque desgraciadamente hoy la financiación, siendo como es negativa, es muy difícil ligarla con la evaluación, porque la situación empieza a ser absolutamente catastrófica. Cuando se habla de una financiación del 80% con fondos públicos, esto no es cierto hoy en día si consideramos las tasas de los alumnos. En la mayor parte de las universidades de Madrid están en torno al 60%, y como vuelvan a subir las tasas como se nos amenaza, pues pasaremos a ser universidades privadas, es decir, más de la mitad de la financiación será privada y no pública. Eso está a punto de ocurrir en ello. Pero en el aspecto de la evaluación, que me parece más interesante, y por tratar otro tema que no solo el de la financiación, es un tema del que se ha escrito mucho, se han probado muchísimos modelos, etcétera, pero finalmente hay una propuesta en el texto en el que básicamente se abunda en el uso de los sexenios.
valorando enormemente de forma positiva lo que ha supuesto los sexenios para este país. A mí me parece que esto, y esto es uno de los problemas que yo le achaco al informe, usar los sexenios para la evaluación habla de una parte de la universidad, desgraciadamente. No toda la universidad española, no todas las áreas de conocimiento se pueden medir exactamente igual. Y eso creo que la profesora Crespo lo sabe perfectamente por sus responsabilidades. El profesor Pobes, al que oía también hace un rato, lo sabe perfectamente. Hay sitios donde, hay áreas donde usar los sexenios como medición es una medición enormemente fiable y otras, desgraciadamente, no. Y eso afecta a la docencia, afecta a la evaluación, afecta absolutamente a todo. Y me parece que esto hoy no lo tenemos resuelto y, por tanto, hacer esa afirmación es enormemente peligroso porque, que es lo que a mí me parece que concluye el informe, habla de una universidad que es una parte de ella, una parte de la universidad que tenemos en estos momentos. Hay muchas más partes que no están contempladas aquí. Y acaba ligando con la docencia porque, pues, por ejemplo, nosotros tenemos muchos problemas para encontrar a alguien que explique los puentes. Tengo aquí el profesor Mario Liñán, que seguro que nos da más datos. O profesores que sean capaces de explicar cirugía. Magníficos investigadores en biología molecular, 100.000 en cada plaza. Cirujanos, no. Magníficos ingenieros de materiales, los que queramos. Que sepan hacer un puente, no. Y esto es un problema que nos encontramos. Gracias, Juan. Profesor Azcárraga. Bien, el asunto de la financiación realmente es un problema delicado porque, para empezar, pues la financiación es escasa. Tengo aquí los datos. En el año 2008 era del 1,35% del PIB, pero en estos momentos es el 1,33% y, en fin, si se consideran como referencia pues la situación en el entorno europeo, por ejemplo, en la OCDE, pues es del 0,4% y el objetivo de la conferencia de Lisboa pues es que hay que llegar al 3%, de modo que se está muy lejos. Ahí hay un problema, pero que es un problema que tiene una solución difícil y eso compete al Gobierno mejorar la situación desde el punto de vista de lo que se destina a la investigación. Pero también es verdad que en el marco de las reformas que propone el informe, en donde hay un profesorado que sería teóricamente, si se aplicaran estas medidas, más competente, también se generaría más ingresos por investigación. Porque, por ejemplo, si se compara el caso de una universidad española que no mencionaré, pero es una universidad de tamaño medio grande, con la Universidad de California, comparación que claramente es desleal, pero California, Berkeley, no la Universidad de California, California son 10 campus, me refiero al de Berkeley, pues entonces nos encontramos con que la comunidad autónoma de esa universidad española típica recibe, mejor dicho, esta universidad española típica recibe de la comunidad autónoma el 77% del presupuesto. Pero la Universidad de Berkeley, que también es pública, recibe del Estado de California solamente el 12% del presupuesto. Al margen de la desproporción que hay del presupuesto total, porque la Universidad de California tiene aproximadamente 4 veces más presupuesto que la Universidad Española, lo que sí que se ve es que la Universidad de Berkeley, precisamente por esa mayor calidad de generación de recursos propios, necesita menos o tiene una dependencia menos del Estado de California. ¿Cómo apoyar la investigación? Pues apoyar la investigación quiere decir invertir más dinero en I+D. En I+D de verdad, porque en España desde hace algún tiempo nos hemos inventado el I+D+I y la I minúscula sirve para camuflar todo tipo de cosas. Entonces la financiación de I+D en España es todavía menos de lo que parece debido a ese hecho. En cuanto a cómo conseguir que la sociedad se vincule a esa necesidad de una mayor financiación para la universidad, pues yo creo que es fundamental que las universidades se sometan a ese proceso de evaluación, a esa accountability, a la que se referían antes algunos de los miembros de la mesa, creo que era el profesor Rojo, y que esa rendición de cuentas sea pública. Es un problema de que esta rendición debe estar asociada a publicidad, publicidad y publicidad. Pero yo anticipo, lo anticipamos todos los miembros de la comisión, y todos los presentes seguro que lo piensan también, que eso no será una, digamos, transición suave, porque yo recuerdo muy bien la primera evaluación que se hizo en el año 91, en la que se tenía en cuenta los sexenios de investigación, y todavía tengo los recortes de prensa de las protestas de los rectores que consideraban que la evaluación había sido injusta y era una evaluación
todavía primitiva, pero ya era una indicación de las cosas por donde podían ir. De hecho, las reacciones en la prensa me parecieron tan injustas que escribí al que entonces era secretario de Estado dándole la enhorabuena por la iniciativa. Bueno, en cuanto a quién debe evaluar, pues lo que propone el informe es muy sencillo, porque da 3 criterios, clasificaciones internacionales establecidas ya con mucha tradición, que no hay más que consultar las tablas, los sexenios, que es verdad, como ha dicho el profesor Moreno, que no afectan a todos por igual, pero también dentro de los términos relativos cada área se moverá dentro de su entorno y eso también se puede tener en cuenta. Y de todas maneras la existencia de los sexenios como incentivo es muy buena también en esas áreas donde hay pocos sexenios. Hay que tener en cuenta que en estos momentos el 37% de la universidad, del PDI funcionario, no tiene ningún sexenio, 37,6%, y el 20% tiene 1. De modo que el 57,6% del profesorado, personal docente, investigador, funcionario, tiene o 0 o un sexenio. Y solo tiene 6 el 1,4%. Es verdad que a este otro lado de la escala ya hay que coger a profesores mayores, que ya, en fin, la campana de la edad tiene los efectos que tiene. Pero es evidente que hay un problema aquí que habría que corregir y la existencia de los sexenios es importante. Y no solamente eso, el informe, cuando se habla de cómo fomentar, el informe prevé, por ejemplo, que los departamentos reciban más financiación de acuerdo con su calidad. Es decir, que aquellos departamentos que estén formados por profesores cuya calidad no es lo suficientemente buena, eso les perjudique en los incentivos que tiene el profesorado de ese departamento. De modo que cuando se hablaba qué interés tiene el profesorado para mejorar la calidad, pues este es uno. Ganarán más, literalmente, si se siguieran las recomendaciones del informe, aquellos miembros de los departamentos que tienen una productividad mejor. El profesor Daniel Peña, al que la comisión, y puesto que estoy hablando yo, lo haré en su nombre, agradece mucho el hecho de que el informe le haya parecido bien en términos generales. Siempre es en términos generales, porque ni siquiera los miembros de la comisión estamos al 100% de acuerdo en todo lo que hemos escrito, de modo que eso es natural. Pero se plantea cómo se puede fomentar esa calidad investigadora y cómo la financiación puede afectarla. El informe prevé que haya aproximadamente un 25% que sea financiación por resultados. No es mucho, pero ya implica una diferencia notoria respecto del tradicional todos café, que es un poco la norma general, no siempre, pero es una norma bastante común. En cuanto a los incentivos, también se habla de que las universidades negociarán con los profesores. El informe dice que existirá la posibilidad de que cuando se contrate a profesores de especial excelencia, pues se negocie su salario con ellos. De modo que habrá diferencias cuando se trate, pues no sé, de traer a un científico extraordinario que va a poner en marcha un laboratorio nuevo, etcétera. Este entraría en la categoría del profesor contratado y si la universidad hace lo que tiene que hacer, pues nombrará una comisión con las debidas garantías que seleccionará adecuadamente. Si lo hace como ahora, que es que parece que ahora los nombramientos de las comisiones son perfectos. Todo el mundo sabe que las comisiones en estos momentos están nombradas por el propio candidato a la plaza, lo cual produce una endogamia del 100%, y endogamia en el mal sentido de la expresión, porque hay una endogamia, que es la endogamia de equipos que funcionan, que es razonable, pero que es compatible también con que el profesor que va a concurrir a la plaza antes haya tenido que hacer un periplo en otro centro simplemente para ver otros ambientes y airearse. Pues bien, en este contexto, pues habrá profesores que tendrán una retribución especial en virtud de sus méritos y eso también contribuirá al acicate de que trabajando más y trabajando mejor, pues también hay una remuneración. Y no digo que la remuneración económica sea lo que más incentiva a un profesor, y todos los que están en esta sala seguro que estarán de acuerdo conmigo. Los campus de excelencia internacional está bien, pero están bien si uno recupera el rigor intelectual que parece que se ha perdido en la universidad, y permítanme que les haga el comentario. Los campus de excelencia internacional son un fraude en cada una de las 3 palabras, porque un campus, etimológicamente, es una llanura, es un sitio
relativamente localizado y por tanto no tiene sentido que un campus, ya veremos si es de excelencia o no, aglutine a 5 universidades o a 6 o a 3 que están separadas por cientos de kilómetros. La Universidad de California es una, siempre se cita la Universidad de California, de modo que lo voy a hacer yo también, y tiene 10 campus, 11 si se cita el campus de los juristas. Cada campus es tan grande, tan importante y tan separado de los demás que en la práctica funciona como una universidad autónoma. Pero el nombre oficial es University of California, Berkeley, San Diego, Santa Bárbara, lo que sea. Pero hay una universidad y 10 campus. Lo que no hay en ninguna parte del mundo, salvo en España, es un campus con 3 universidades. Segundo, viene la cuestión de la excelencia. Si uno cuenta los campus de excelencia internacional y los campos de excelencia internacional de ámbito regional, resulta que hay prácticamente tantas universidades excelentes como públicas hay en España, que son en torno a los 50. Es imposible que 50 universidades sean excelentes. Finalmente está la cuestión internacional. Ya he mencionado antes que en los rankings internacionales a las universidades españolas ni se les ve ni se les espera. Esa es la realidad. Eso no quiere decir que las universidades españolas no sean malas, no sean buenas, ni que no hayan progresado extraordinariamente. Digo simplemente que en esta evolución de las universidades españolas van retrocediendo. El ranking de Shanghái tenía en el año, me parece, 10, 4 universidades, en el año 11 o 5, en el año 10 tenía 4 y en el año 12 tiene 3. ¿Por qué? No es que no avance la Universidad Española, claro que avanza. Lo que pasa es que los demás también avanzan más deprisa. Sistemas de gobierno distintos, decía el profesor Peña con toda razón. Adolfo, perdona, se nos hace el tiempo, se nos acaba el tiempo. Sí, digo simplemente esto. El informe dice que el nuevo sistema de gobierno que se propone puede ser voluntario u opcional, dependiendo de las propias universidades, de modo que no es un corsé que se proponga para todas las universidades sin más. Y en cuanto a los problemas de la Universidad Politécnica de Madrid, y el comentario que hacía respecto de que la calidad se mida por aprobados, no es la única universidad politécnica que lo hace, la Universidad Politécnica de Valencia también, y a mí me parece que eso genera un conflicto de intereses. Bueno, o la Comunidad de Madrid. Es decir, este problema es más general de lo que parece y yo creo que nadie en la comisión defendería que la calidad haya de juzgarse por el número de aprobados, cuando el número de aprobados lo da el propio organismo o departamento o persona cuya calidad se ha de juzgar. Gracias. Bueno, ya no hemos terminado el tercer bloque, hemos terminado por tanto el debate. Quiero agradecer a todos la presencia, quiero agradecer la participación, quiero agradecer muy entrañablemente a los rectores, que no lo hice al principio, a la Secretaría de Estado y a nuestro presidente por habernos facilitado el trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Muchas gracias.